Hola, buenos días. Ahora sí vamos a dar inicio a este encuentro. Gracias a ciudadanos científicos, a estudiantes, al equipo del CIATA por estar aquí, al equipo de comunicaciones del área también. Como les conté ahora, vamos a tener algunos espacios para preguntas. El primer tema que nos convoca tiene que ver con una noticia, pues que creo que todavía está vigente, que es el caso del Amazonas, toda la quema de biomasas. Nos pareció muy interesante presentarles un seguimiento que hicimos y que nos da luces de cómo todas esas quemas y todos estos incendios inciden también en la calidad del aire del Valle de Aburrá. Para esto nos iba a acompañar Laura Herrera, que seguro nos está viendo por Facebook Live. Estamos en Facebook Live por si alguno también quiere avisar a alguien que le interese este tema. Vamos a estar entonces haciendo la transmisión, pero Laura pues se excusa y le mandamos muy buena energía para que se mejore porque amaneció algo enferma el día de hoy. Entonces el tema lo va a presentar Carlos David Hoyos y de una. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia. Me preocupa un poco que cada vez somos menos. Entonces uno termina regañando a los que están y no a los que no están. Pero no es regaño, es para que busquemos, y si están en Facebook Live, ojalá pues estén ahí y también nos acompañen presencialmente. La próxima, para que busquemos entre todos estrategias de que esto no se caiga. Es muy importante que continuemos aquí y sobre todo, este es un comentario como político tal vez, pero sobre todo cuando hay cambios de administración es muy importante que los proyectos que han sido constructivos pues permanezcan. Entonces tenemos que tener un poquito más presencia justamente para darnos a todos motivos que esto es necesario que continúe. Pienso yo, pues si ustedes piensan lo mismo, entonces busquemos entre todos estrategias para que tengamos más presencia en estos encuentros. Que también habíamos hablado de tener algunos encuentros específicos por comunas o por barrios y demás, creo que también es necesario potenciarlo. Como dijo Daniela, pues lamentablemente Laura no pudo estar acá hoy, pero ella nos había preparado una presentación mostrándonos justamente algo de evidencia de lo que ocurrió en agosto. Hubo un día en agosto que nosotros tuvimos la mayoría de estaciones, si no fueron todas, en este momento se me escapa la cuenta total, la mayoría de las estaciones reportaron ICA naranja, ese índice de calidad del aire que ustedes ya todos conocen muy bien. Se subió, las concentraciones de PM2,5 se subieron y no había razones locales para ello, es decir, no teníamos ninguna evidencia en ese momento que tuviéramos un comportamiento especial o meteorológico local o de mayores emisiones industriales o vehiculares. Siempre tenemos emisiones muy altas, pero no teníamos esos picos, en ese momento no tuvimos un pico exagerado de emisiones locales, no había nada que nos hiciera pensar eso. Cuando nosotros empezamos a notar eso, incluso un poco desde antes, pues siempre estamos evaluando cuáles son las razones por las cuales nosotros tenemos aumentos de material particulado en el Valle de Aburrá. Y lo hacemos como parte, aquí hay, en esta fila en particular, hay 4 personas que hacen parte de ese grupo en los que siempre aportamos evidencia, son todos estudiantes de diferentes niveles, pregrado, maestría, algunos ya, Natalia ya casi terminando la maestría, Laura que sí está por ahí también, que nos aportan evidencias de, creemos que lo que está pasando es esto, miramos esta variable y apunta a esto, Santiago también está por ahí. Sí. No es Facebook, es Twitter, perdón. Twitter. ¿Cómo se llama Twitter? CIATA Medellín. Pero no se llama Twitter Live. Twitter Live. no lo inventamos. En Twitter Vision, como se llame, listo. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? ¿Cuál es el orden, o cuáles son las hipótesis que evaluamos? ¿Cuál es el orden lógico en el que tratamos de pensar? Porque siempre que uno tiene algo anómalo, quiere explicarlo y es conveniente tener un método científico, por así decirlo. Listo. Tener varias hipótesis y evaluar las hipótesis de la mejor manera posible. Entonces,
esto ya lo hemos hablado con ustedes, pero vale la pena mencionarlo porque algunos no han venido en otras ocasiones y finalmente de repetir vamos aprendiendo. Lo primero que nosotros miramos en general es, ¿hay algún fenómeno climático global que esté afectando la meteorología y el clima sobre Colombia que hace que sobre todo los valles interandinos se acumulen contaminantes, que nosotros emitimos obviamente, pero hay algo general? Entonces, han escuchado antes, sobre todo en las épocas de transición, en marzo y posiblemente a menor grado, y ahorita podemos hablar un poco de eso en octubre y en noviembre, pero sobre todo cuando tenemos años niño, cuando las condiciones en el Océano Pacífico y en la atmósfera tropical son de condiciones del Niño, que son muy particulares, que son una variación, un cambio anómalo de lo que es normalmente el clima en el trópico, pues esas condiciones nos afectan. Y es lo primero que miramos, listo, en general, no solamente en casos particulares puntuales de contaminación, sino en general, es cómo va a estar o cómo está nuestro clima con relación a lo que ocurre en el Pacífico. Listo, entonces, sin mucho detalle y sin entrar en temas particulares, nosotros no somos una islita en el mundo, las condiciones y lo que ocurre en Medellín y en todo el Valle de Aburrá y en Antioquia y en Colombia no está desconectado de lo que ocurre en otras latitudes y en otras regiones. Entonces, no es suficiente con mirarnos a nosotros mismos. Listo, eso es como si uno se sienta a resolver sus problemas y se mete la cabeza en el agujero como en el avestruz, y eso no podemos hacerlo. Entonces, lo primero es mirar ese panorama general. Todo está conectado, y de hecho yo he venido diciendo que nosotros en el Valle de Aburrá y en muchas partes o tenemos un montón de crisis conectadas o tenemos un montón de oportunidades aún desconectadas. Entonces la idea es aportar a que lo que podrían ser crisis conectadas más bien se vuelvan oportunidades que aún están desconectadas. En ese sentido, entonces, por eso traigo esta gráfica aquí, porque para nosotros y para este grupo, permanentemente mirar lo que ocurre en otras regiones, a partir de modelación, a partir de datos de satélites, a partir de boyas que hay en la mitad del océano, tomando información y enviándola en tiempo real, gratuitamente a todo el mundo, pues miramos qué está pasando. Ese no era el caso en esta situación, no tenía nada que ver con un tema global, con un tema como el tema del Niño, entonces esa condición no era lo que estaba ocurriendo. ¿Esto sirve? Sí. Por si no está conectado el cosito aquí. El tema que siempre hemos explicado, el tema de la meteorología local, si tenemos nubes o no, y esas nubes afectan la cantidad de energía que recibimos en la superficie, la radiación. Si no recibimos suficiente energía, no se calienta el aire, no se expande, no asciende, no se remueven los contaminantes. Tampoco era esa la situación. Eso es lo que ocurre generalmente en el mes de marzo y abril. Ocurre ocasionalmente en el mes de octubre y noviembre, en menos grado, con menos probabilidad, pero también ocurre un poco. Esa no era la situación que teníamos de hecho cielos bastante despejados por esos días. ¿Cómo les pareció agosto en cuanto a lluvias? Nada, ¿sí o no? Nada, por aquí está Alejandra que me estaba contando ayer algo interesante. Interesante, pero preocupante fue en ese momento y por ende tantos incendios de cobertura vegetal. Nosotros tuvimos en algunas estaciones de registro, en todo agosto, solo 20 milímetros de lluvia. Listo, 20 milímetros no es nada. 20 milímetros, un aguacero intenso en el Valle de Aburrá, en un aguacero de esos que uno dice que están cayendo novias y, ¿cómo es? Maridos, es lo que caen. Novias nunca caen. En los que caen perros, gatos, maridos y todas esas cosas. Se acumula en una hora más o menos 50 milímetros, en un solo aguacero, en una hora 50 milímetros, en todo agosto, en algunos lugares del Valle de Aburrá, 20 milímetros. Enero, que es tan seco, y es el mes más seco en el Valle de Aburrá, en Medellín, en general tenemos 60 milímetros de lluvia. Listo. Recuerden lo que quiere decir eso, que hemos hablado antes, 60 milímetros es 1 milímetro en un metro cuadrado, si quieren imaginárselo en volumen, multipliquen ese milímetro por ese metro cuadrado donde cae y obtienen 1 litro de agua. Entonces, 1 milímetro es 1 litro de agua por metro cuadrado. Tuvimos muy poquitos litros de agua por metro cuadrado en agosto. Entonces, claro, pues si no hay lluvia, la probabilidad de que haya nubosidad también es muy baja.
y en efecto teníamos días muy soleados, la queja constante, la conversación común con la persona del lado en el transporte público o en el taxi es estos calores y, ¿no es cierto? Esa era la conversación de agosto y parte de septiembre. Entonces no era tampoco temas de nubosidad. Cuando tenemos, ahora sí, no, todavía no. Cuando tenemos acumulación de contaminantes, una manera de remover esos contaminantes del Valle de Aburrá es lluvias, y ya acabamos de decir también que no teníamos lluvias que nos ayudaran a remover en ese momento los contaminantes. Entonces, por el lado del análisis de precipitación, no teníamos cómo removerlos, y a veces esas lluvias durante el día, que también lo hemos conversado, si bien lavan un poquito la atmósfera, cuando son durante el día, generan acumulación neta de contaminantes. ¿Cómo así? Sí, porque la lluvia, cuando cae a las 12 del día, vuelve la atmósfera muy, muy estable, la atmósfera es quietecita. Yo no sé si este lado, que estamos como más joven que este lado, en promedio de edad, por aquí hay un montón de jóvenes que bajan el promedio. Si ustedes todavía elevan cometas o han intentado elevar cometas en la vida, sí, ya lo han hecho. Y alguna vez lo han hecho después de que llueva, intentado. Eso no es imposible. Yo me acuerdo que yo llegaba del colegio y feliz, voy a elevar cometas para las 3 de la tarde, preparado todo, y el aguacero, y después quién eleva la cometa. La decepción más grande afortunadamente en esa época de la vida, esa era la decepción más grande que uno tenía, pues no poder elevar una cometa. Pero eso sucede, la atmósfera se vuelve muy estable, muy, muy quieta. Los vientos en el Valle de Aburrá, adentro del Valle de Aburrá, igual son siempre muy bajos. Por encima de nosotros, medio sale uno de las montañas y los vientos van a más de 10 metros por segundo, a más de 15 metros por segundo, un poquito más altos. Eso quiere decir 36 kilómetros por hora más o menos. ¿Listo? 10 multiplicado por 3,6 para convertirlo a kilómetros por hora. Aquí adentro del Valle de Aburrá, en la base del valle, los vientos en general son de 1 o 2 metros por segundo en la mañana, antes de las 10 de la mañana. Después suben tal vez a 3, a 5, es decir, 4 kilómetros por hora, 8 kilómetros por hora, no más de eso. Nosotros no tenemos, en momentos de tormentas, tenemos alertas por vientos en algunos barrios de Medellín, y hemos tenido temas de destechamientos de viviendas y demás, que por el tema de gestión de riesgo debemos siempre estar alertas también, pero no es nuestra amenaza más común. Nuestros vientos no son muy intensos, y cuando llueve menos. Entonces, cuando llueve a las 12 del día y seguimos emitiendo en la tarde, y pasa la hora pico con emisiones, pues terminamos los días con una acumulación de contaminantes mayor a lo normal. Tampoco será el caso, ya dijimos que no habían lluvias, ni que lavaran en la noche, ni que generaran esos vientos débiles durante el día. Entonces tampoco era el caso, pero también lo evaluamos. Lo que sigue en esas evaluaciones es actividades anómalas locales, ya es decir, todas las canteras se pusieron de acuerdo a explotar sus minas por alguna razón, todas las industrias por alguna razón están emitiendo más, entonces de eso tenemos un poco menos de evidencia, pero tratamos de buscar evidencia indirecta, y esa evidencia indirecta se muestra en esta grafiquita. Nosotros, no voy a detenerme, pero combinamos la información que tenemos del viento con la información que tenemos de contaminantes y miramos cuáles son esas posibles fuentes de contaminantes, si son cercanas o lejanas. Cuando son cercanas a una estación y sabemos que alrededor hay o industrias o canteras en la dirección que la gráfica nos indica, que ese análisis nos indica, pues decimos, no, mire, es que puede ser que tengamos aportes locales, casualmente todo el mundo le dio por contaminar al mismo tiempo. Tampoco era ese el caso de lo que teníamos, obviamente algunos de esos se evalúan y se descartan muy rápido. Y lo otro que nos queda es aportes externos de contaminantes al Valle de Aburrá, que históricamente aquí en nuestra región son o incendios forestales en el país, o incendios forestales adentro del Valle de Aburrá, o de cobertura vegetal, o arenas desde el Sahara. Este es el ejemplo clásico que hemos mostrado, y desde eso no tenemos un ejemplo igual. Esto es África, este es el desierto del Sahara, ahorita se los pongo en contexto un poco más, y esto que alcanzan a ver acá, acá está pequeño, ahorita lo vemos tal vez mejor, un poquito más amarillento, es arena del Sahara, que cruza todo el Atlántico, todo el año, afecta
muy frecuentemente, afecta muy frecuentemente toda Centroamérica en esta época del año, porque justamente es muy activo ese transporte cuando hay huracanes. ¿Listo? En la temporada de huracanes, como estamos ahora, es muy activo, por los mismos procesos. Y de la misma manera como viajan huracán a través del Atlántico, viajan esas partículas de polvo. Y si coincide con que no hay huracán, ni hay lluvias en el camino, desde África hasta aquí, pues llega hasta Sudamérica y a Centroamérica. En enero y en otras épocas del año, esa arenita llega hasta la selva del Amazonas, hasta la cuenca del Amazonas. También hemos hablado que es una manera de fertilizar naturalmente el Amazonas, porque si no, no tendría el fósforo suficiente el Amazonas para tener la biodiversidad que tiene. Entonces, ya esas son cosas que hemos conversado. Es posible que tengamos ese transporte. Desde el 2014 no tenemos un evento nosotros intenso que implique alta contaminación por temas del Sahara. La última vez fue en el 2014. Y tampoco hemos tenido, a ver, nosotros siempre en las partículas de aire tenemos aportes de algún incendio de algún lugar. El problema es la cantidad. ¿Listo? Posiblemente no sea detectable en algunos casos, pero en estos días pues, no solamente fue detectable, sino que las afectaciones fueron muy altas. Entonces nos quedaba incendios forestales, porque arenas del Sahara no eran. Un poquito de contexto en tamaños. El desierto del Sahara, 9 millones de kilómetros cuadrados, eso es gigante. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Colombia? Corchador, muy corchador hoy. Saquen una hojita. ¿Listo? ¿Cuántos? ¿Cuántos tiene el Valle de Aburrá, pues? Más o menos. 1000 y pico tiene el Valle de Aburrá. ¿Cuántos? 1152 kilómetros cuadrados tiene el Valle de Aburrá. Ese es el pico. Y Colombia tiene como 1 millón de kilómetros cuadrados. Listo. Estamos hablando del desierto del Sahara, son 9 Colombias, posiblemente un poquito más. Y la cuenca del Amazonas son 7 Colombias, son 7 millones de kilómetros cuadrados. El aporte de arena al planeta desde aquí, o el aporte de quema de biomasa desde un lugar tan enorme, pues tiene impactos no solamente locales, no solamente exclusivos a la cuenca, no solamente exclusivos de Brasil, es un problema transnacional, si quisiera poner desde ese punto de vista geopolítico. Listo, y afortunadamente tenemos unas constelaciones satelitales de equipos que están monitoreando permanentemente las condiciones de la atmósfera global. Hay equipos de estos que les estamos mostrando en este momento se mueven alrededor de la Tierra y pasan cada 16 días exactamente por el mismo punto, pero uno puede tener información diaria. Por encima de Medellín pasan una vez de subida, una vez de bajada, es decir, una vez en dirección norte-sur, otra vez en dirección sur-norte. Y además de estos satélites hay otros que están más lejos. Estos, digamos, orbitan alrededor de nosotros a una distancia más o menos de 1000 kilómetros desde la superficie. Hay otros mucho más lejos. ¿Cuál es el radio de la Tierra, o el diámetro de la Tierra? Tercera pregunta del quiz. Pan en cero. ¿Cuánto? Está muy bien. Ese es el. No, es que yo sabía que ellos iban a contestar. No, es en serio. Es que estudian ustedes. Física. Muy bien, yo sabía. Yo los voy conociendo. Ellos nos acompañan desde la primera ronda de ciudadanos científicos. Ya eran niños, ya parecen hombres, ya estudiaban. ¿En qué grado estaban cuando empezaron aquí? Estaban en 10º, ya están en primer, segundo semestre de la universidad. ¿Sí? Está en la de Antioquia, ¿sí o no? Yo tengo información. No, es que yo voy conociendo al público. Entonces, el radio de la Tierra es 6.300 kilómetros, un poquito más de que eso. Los satélites geoestacionarios nos orbitan, siempre midan la misma zona del planeta a 36.000 kilómetros de distancia. Listo, es 3 veces el diámetro de la Tierra y desde allá tienen unas cámaras de altísima resolución, que ahorita también un compañero de ustedes, Henry, nos quiere mostrar algo, porque desde allá y en diferentes canales toman fotos permanentemente de la Tierra. Imagínenselo como tomar fotos sin flash, son satélites que no son activos, solo miran la energía que la Tierra emite, fotos sin flash, y de ahí podemos detectar qué está pasando en todo el hemisferio. Uno de esos satélites famosos es GOES, la constelación de GOES que ha ido renovándose,
con la cual nosotros también adquirimos información en tiempo real y analizamos para poder detectar este tipo de eventos. Entonces, ¿qué pasó agosto 15 del 2019? Nosotros empezamos esto es a partir de la app, un pantallacito de la app, mostrando qué estaba ocurriendo. De hecho, en ese momento había precipitación también. Uno de esos días raros de agosto, eso fue en la mañana, eso fue un viernes, si mal no recuerdo, y amanecimos ese día excepcional con algo de lluvia. Yo creo que los 20 milímetros de ese mes fueron ese día en la mañana. Pero todas las estaciones empezaron a ponerse en naranja y incluso algunas de tráfico llegaron hasta rojo. Claro, las emisiones al lado de las de tráfico son mayores, los promedios son mayores y sumado a eso pues tenemos aportes externos, con mayor razón se nos ponen en rojo. Algunas de los ciudadanos científicos, un ejemplo, una que otra en amarillo, creo que de hecho no, ninguna de ciudadanos científicos en amarillo, todas las de ciudadanos científicos estaban en naranja o en rojo en ese momento. Entonces, información que ustedes permanentemente nos envían también aporta a decir, no, esto no es un tema local, esto es un tema generalizado en todo el Valle de Aburrá. En algunos lugares se acumula más por la geometría de las cuadras, eso es importantísimo. Eso hace que tengamos puntos que se vuelven, técnicamente eso se llama un sumidero, sumideros de material particulado, insisto, cómo está su cuadra orientada con respecto a la radiación, cómo está su cuadra o su casa orientada con respecto a un edificio más alto, más bajo. Y para eso hay que hacer modelación, y en el grupo hay alguien que ya está trabajando en eso, de hacer modelación uno coge las cuadritas y las parte en infinitos pedacitos, la mayor cantidad posible, y ahí resuelve un montón de ecuaciones diferenciales para saber cómo es el viento y si se acumulan o no los contaminantes. Otro día les contamos un poco de eso. Y además miren cómo era la acumulación de contaminantes, un poquito algo paulatino y que va llegando y de un momento a otro, concentraciones horarias de 120 microgramos metro cúbicos, concentraciones importantes, elevadas, evidencia en la red de calidad del aire oficial acreditada, evidencia del mismo crecimiento paulatino en las nubes de ciudadanos científicos. Eso no es posible que se genere de manera local. Eso generalmente, cuando ocurre, pues eso nos daba una idea de que podía ser algo externo, además. Nosotros les hemos mostrado en el pasado esta imagen. ¿Cómo se llama el equipo que nos ayuda a medir eso? Muy bien. Sacaron 1 de 5 por haber venido más el nombre, 1,5 en el quiz. Soy madre, ¿sí ven? Ya hemos hablado que estas rojitas son nubes y que estos son aerosoles. Los aerosoles en la mañana, generalmente en el Valle de Aburrá, como la fuente es desde abajo y la atmósfera es quieta, pues solo se encuentran más o menos hasta los 500 metros de altura de nosotros. Este es un día normal, hay variaciones sobre eso, pero es lo que ocurre normalmente. Ese día lo que teníamos era esto. Y aquí se puede distinguir muy bien, en la mañana los nuestros sumados a lo externo, y todo esto que alcanza hasta los 1.5 kilómetros de altura, incluso cuando la atmósfera es muy estable, tiene que ser externo. Nosotros no podemos inyectar a las 5 de la mañana aerosoles por fuera de los 500 metros, no se puede, es imposible físicamente, y si hay aerosoles es porque definitivamente es algo externo. Claro, eso externo sumado a lo nuestro, pues aumenta la concentración de contaminantes. Eso nos mostraba entonces que era algo externo, ahí todavía no sabíamos, bueno, ahí sí sabíamos ya, porque esto es información del otro día, y habíamos detectado eso en la noche anterior, pero digamos que esto confirmaba cuando nos levantamos que nuestra hipótesis del día anterior, evaluada de diferentes maneras, era válida. Listo, los modelos globales, y en esto la comunidad económica, la comunidad europea pues en general, y digamos su ala de monitoreo y modelación atmosférica, también nos proveía información que por un lado no teníamos fuentes en ese momento importantes en nuestro país de arena del Sahara.
Listo, teníamos muchas fuentes ahí localmente, obviamente, teníamos fuentes de arenas del Sahara en la mitad del océano Atlántico, pero no teníamos realmente vía modelación evidencia de eso. Sí teníamos evidencia de que las quemas que teníamos en ese momento en el Amazonas pues estaban generando una gran carga de aerosoles en toda la región. Estoy yéndome al revés siempre. Y satélites, que ya estos que les mostré, esta constelación ahorita que están encima de nosotros siempre, tal vez no se vea muy bien en la imagen, pero todos estos punticos rojos corresponden, ahí sí se ve muy bien, todos esos punticos rojos corresponden a puntos calientes que detectan los satélites. Listo, imagínense que ustedes están viendo esto, los camarógrafos se van a morir de la rabia. Háganlo otra vez. Puntos calientes que se detectan como a lo película, ¿no es cierto? Con cámaras infrarrojas que detectan escalor. Es decir, todos los cuerpos que tengan temperatura diferente a 0 grados Kelvin, es decir, al cero absoluto, es decir, todos los cuerpos, emiten radiación. Y uno sabe, con esa emisión de radiación, pues puede detectar los cuerpos. Si un cuerpo está más caliente que otro, pues estamos recibiendo mayor radiación de ese punto y de esa manera detectamos los incendios, desde satélites o desde cámaras aquí. Nosotros tenemos una red de cámaras térmicas en el Valle de Aburrá para detección temprana. Obviamente siempre vamos a terminar viendo todos los incendios, pero cuando a veces lo vemos ya nosotros, y sobre todo en la noche, es muy tarde, nos demoramos mucho para poderlos atender. Entonces el éxito de los bomberos, además de su trabajo, su entrega, etcétera, etcétera, es detectar los incendios cuando todavía son controlables de manera rápida. Daniela me está queriendo decir algo, yo no sé si está coqueteando o está diciéndome que 5 minutos. Está bien, 5 minutos. Es que me hacía así, entonces pueden ser las dos. ¿Me puedes decir, por ejemplo, alguno? Que te digan que yo, por ejemplo, veía en el cerro que se extendían mucho más, ahora ya lo veo más rápido controlado. Esos de Tres Cruces, por ejemplo, los… Del volador, yo estoy hablando del volador. Bueno, los de Tres Cruces de estos días fueron muy difíciles, pero los compañeros operacionales, les llamamos nosotros, es decir, los ingenieros que hacen turnos de 12 horas y cambian, están día, noche, 2 compañeros ingenieros permanentemente, y hoy en día tenemos también alguien social que hace parte de ese grupo. Por ahora no tenemos 24/7, pero tenemos una persona social en el turno diurno, haciendo el llamado a las comunidades, haciendo los llamados y los contactos con el 123, etcétera, agilizando eso. Existe, se da, porque lamentablemente yo diría que el 99% de los incendios en Medellín y en el Valle de Aburrá son ocasionados, pues, deliberadamente, lamentablemente muchos por jóvenes, no sé por qué. Mejor dicho, no voy a entrarme en esa discusión, pero esos, al detectarlos con las cámaras térmicas, pues los bomberos llegan a los lugares más rápido. Obviamente cuando llegan ya el incendio está y hay que combatirlo, es decir, no hay manera de prevenir que eso no pase desde el punto de vista técnico y físico, eso habría que hacerlo desde el punto de vista social. Si hay un trabajo educativo distinto. Santiago quería decir algo, ¿sabe? Entonces se detectan esos incendios, sigo al revés, y aquí hay creo que este es un video, va a mirar, no, ese no es un video. La otra pregunta final es, listo, allá hay una fuente de incendios, pero es que en esta época generalmente los vientos no vienen a Colombia desde el Amazonas, entonces, no podrían llegar, puede haber un incendio muy fuerte, pero todos irían hacia el sur del continente, pero resulta que esos 3 días de esa semana, esta información de los modelos combinado con datos, etcétera, nos mostraba que normalmente tenemos vientos muy débiles en esa zona, que no podrían traer, el término técnico es advección, porque el que se lo quiera aprender, no podrían arrastrar material particulado desde el Amazonas hasta acá, pero esos días teníamos vientos que venían desde el sur. Digamos que a ese momento ya teníamos nuestra hipótesis con la mayor evidencia posible completa. Emisiones locales no era, meteorología local no era, Sahara no era, hay fuente de emisión en el Amazonas de biomasa y hay vientos que los traigan, listo. La confirmación total y completa todavía no la tenemos, pero esperamos que, yo creo que estamos en un 99%. ¿Cuál es esa confirmación? Los compañeros de la Antio que trabajan con nosotros ahorita les cuentan qué hacen y de esa manera no me voy a anticipar y de esa manera podemos saber con certeza total, ya definitiva, todo el
círculo de evidencia cerrado de cuál es la fuente final de esos contaminantes. Carlos, disculpa, por Twitter nos pregunta si nos llegan vientos del Caribe. Sí, sí, es decir, nosotros tenemos, dependiendo de la época del año y dependiendo de patrones de circulación, en ocasiones tenemos vientos del noreste, del nororiente, que son importantes. De hecho, en esta época es más o menos predominante. Eso es lo que teníamos, y lo último era simplemente un videíto de estos satélites geoestacionarios mostrándonos en estos días que estaban más secos cómo era el flujo de contaminantes. Voy a pasar rápido por esta, porque además teníamos otra evidencia que se me estaba olvidando, y es las estaciones locales, y mostraban este aumento, pero estaciones también por fuera del Valle de Aburrá, en, digamos, ciudades como Neiva y Ibagué, también mostraban un aumento. Todos los valles interandinos, en general, mostraron el mismo aumento. Todas las estaciones, Bogotá también, mostró un aumento, de hecho, en algunas zonas mayor que el nuestro. Y pues así lo vimos, este fue el pico, este fue el aumento que les mostraba ahora, y luego el descenso. La pregunta es, en ese momento hay que hacer algo, depende de la duración proyectada. Es decir, si nosotros técnicamente decimos esto va a durar más de 3 días, esto puede empezar a tener afectaciones, así sea algo externo, pues hay que reducir las emisiones internas, ¿listo? Para que los acumulados no sean muy altos. Igual, como la composición es diferente al black carbon del diésel, al carbón negro que emitimos del diésel, pues la afectación en salud no es tanta como, o por lo menos las revistas científicas dicen que no es tanta como lo es nuestras propias emisiones. Pero eso está por verse, es decir, de eso hay que tener muchas más evidencias científicas a futuro, desde el lado de salud. Yo creo que podemos dejar ahí, bueno, contar que eso ocurre todos los años, esa es la temporada seca del Amazonas, y todos los años hay obviamente intereses de extender dominios ganaderos y demás, pero no es un secreto que desde que este presidente de Brasil iba a tomar el cargo, pues anunció que eso iba a pasar, y pues más que cumplido. Los registros de incendios, estos son como cada línea azul y cada línea amarilla aquí, digamos que pueden ser como un indicador del número de incendios. Siempre sube en esta época, alrededor del día 200, 250 del año, porque es la temporada seca, pero en el 2019 vamos superando todas las estadísticas, asociado pues a políticas públicas del gobierno de Brasil. Y miren qué tan sensibles somos a políticas públicas, el señor no lleva ni siquiera un año, pues alrededor de un año, y ya hay efectos importantes en el aspecto físico. Entonces es relevante finalmente, no es irrelevante quién decide cosas a nivel de un país. Estas son más imágenes, esto es en Sao Paulo. Si Daniela nos apaga la luz otra vez, y los compañeros vuelven y nos perdonan, o el compañero nos ayuda, porque aquí se ve muy bien como esa mezcla de nubosidad y ¿sí ven? Es nubes, y todo esto, café, es parte de esas quemas de Bolivia, Brasil, etcétera, que en su mayoría, pues la afectación en Sao Paulo y las ciudades en ese trayecto sí fue realmente mucho mayor, es muy considerable. Aquí no tuvimos tanto, pero en ese sector del continente fue, e incluso reportes los reportes cotidianos pues, y casuales que terminan volviéndose evidencia, que a las 3 de la tarde todas las luminarias se prendieron, porque las fotoceldas no recibían suficiente radiación, que a esa misma hora todas las gallinas se fueron a acostar porque pues ya no había radiación, y nada más juicioso que una gallina para acostarse a la hora que es, ¿sí o no? Ese tipo de evidencias también, pues, digamos, plagaron las redes sociales en ese momento en Sao Paulo. Y Henry, que es ciudadano científico, nos iba a mostrar rápidamente, nos prometió, y mientras tanto yo voy aquí hablando, también creo que evidencia de Goes que él estuvo activo en ese momento tomando y quería contarnos. Sí, voy a atender una pregunta aquí por aquí. Y ¿quién había la pregunta vos? César, que también lo conocemos desde que estaba chiquito. Buenos días.
así como usted lo mencionaba, doctor Carlos, que dentro del portal del CIATA ustedes tienen varias herramientas, tienen integrado el GOES Caribe, el GOES Tropical, el GOES Colombia y el Tropical, y tienen adicional el GLM, que es una herramienta muy interesante que no conocía, la de los destellos de los rayos. En estos días, buscando en internet, hay una página que me pareció muy interesante que es EAR de Null School, que ustedes deben conocerla, que es sobre los flujos y también los flujos de las partículas. Eso no está integrado en el portal en ningún lado, o sea, que uno pueda ver ese tipo de flujo. En ese portal se ve de hecho en tiempo real dónde está esa lengua del Sahara, hasta dónde llega, esa quema, las direcciones de los vientos. De hecho se parece mucho, no sé si funciona bajo el mismo, pues como el mismo herramienta que están mostrando ahora mismo, y eso no hay manera de integrarlo al futuro dentro del portal del CIATA. Sí, sí hay manera. Esa herramienta, algunos del grupo de trabajo la utilizan mucho más, a algunos les gusta más Windy, que también tiene información valiosa. Santiago es el que le gusta esta que acabaste de mencionar y nos manda permanentemente evidencias de esa herramienta. Sí hay manera, sí hay manera. De hecho, ¿qué es? El martes hay una reunión a nivel nacional en Bogotá, porque esta información es de algo que se llama Copernicus, que es, digamos, de la agencia pues, europea en general. Y hay acuerdos, el país hizo algunos acuerdos para poder utilizar esa información en tiempo cuasi real, porque uno la puede siempre, a ver, los europeos, a diferencia de los gringos, han venido cambiando, pero los gringos siempre han sido de información generada, información compartida, inmediatamente. Listo, el gobierno estoy hablando, no los ciudadanos. Pues la NOAA, no el gobierno. Para aclarar más. En Europa ha sido un poquito al revés. Las agencias han sido más celosas y tienen embargos en los datos. Entonces uno puede bajar la información satelital, pero del pasado, es decir, puede ser 3 días atrás, está bien, es muy útil para investigación, pero no para toma de decisiones inmediata. Entonces a ellos les gusta más la estrategia de hacer acuerdos con los países. Entonces ellos ya hicieron un acuerdo con el gobierno de Colombia para permitir el uso de esa información en tiempo real. El IDAM encabeza ese acuerdo como Agencia Meteorológica Nacional, y este martes hay un taller en Bogotá sobre eso, sobre justamente, pues el IDAM hace la invitación a todos los que trabajamos de alguna manera con calidad del aire y meteorología para eso. Entonces alguien del equipo, la idea es que esté allá justamente tratando de que esta información también a nosotros nos llegue en tiempo real, no tenga que ser a través del IDAM necesariamente, porque eso ya no sería tiempo real. Es como lo que decíamos. Y vas a mostrar esta. Buenos días, mi nombre es John Henry, soy ciudadano científico del CIATA. Les quería mostrar una serie de modelos. Estas son plataformas en tiempo real que se están utilizando actualmente para observar cómo el monóxido de carbono se está esparciendo por todo el planeta. Todo lo que está ahí en amarillo es monóxido de carbono. Las zonas en rojo son zonas de incendios forestales en tiempo real. Entonces, si observan hacia Norteamérica, por esa parte de las Carolinas, por allá pasó recientemente, la semana pasada, el huracán Dorian. Ahí se está viendo un incendio forestal sobre las Carolinas, y más hacia arriba va uno de los huracanes que se formó sobre las Bahamas. Sobre California también está parte, excúsenme, de incendios forestales, y ahí justamente sobre California hay un huracán en este momento que son dos, María y otro cuyo nombre en este momento no me acuerdo. Te lo agradezco. Entonces, sobre esta zona se están presentando incendios forestales que en el satélite GOES 16 se puede apreciar, incluso en un satélite que también tiene esta plataforma europeo, muestra cómo el humo se está esparciendo a través de los flujos de los vientos que generan los huracanes. De acá, en esta parte, acá sobre Alaska también vemos un incendio, en este momento ahí se ve un incendio y está emitiendo monóxido de carbono hacia la atmósfera. Acá sobre el Amazonas, increíblemente todos los eventos que se están dando en este momento están enfocados hacia el Amazonas, pero como pueden ver en este momento de tiempo, en este instante, los incendios están más bajos sobre Brasil, Paraguay, Bolivia, que con respecto a Estados Unidos. ¿Serías tan amable
para el lado izquierdo. Observen esta zona de China, ahí el incendio y el monóxido de carbono es brutal, se está regando casi hacia este lado de Asia. Y el problema con esto es que a largo plazo, con los fenómenos, el mínimo solar, que puede generar una baja de radiación solar en superficie, pues puede complicar. Miren un huracán ahí, perfectamente se ve el huracán, y ese huracán, como decía el doctor, ahora esparce todo ese monóxido, polvo del Sahara por todo el planeta. Entonces la complicación con esto radica que en el 2020 los científicos dicen que habrá un mínimo solar, y ese mínimo solar podría traer una baja en la radiación solar superficial, total de irradiancia solar en superficie. Eso trae como consecuencia, y lo hemos visto aquí en la ciudad, que cuando baja la radiación solar en superficie se forma mucho vapor de agua, entonces concentra todo ese particulado y esa cantidad de gases que se están moviendo por todo el planeta. Sería tan amable el GOES 16. Los gobiernos creen pues que esto es mentiras, pero realmente nuestro futuro se está complicando demasiado, y si no tomamos medidas a tiempo realmente van a ser muy complicadas las cosas alrededor del año 2050. Este es el GOES 16 banda 13, este GOES 16 banda 13 no es el mismo de la plataforma CIATA que aparece como GOES este. Acá se puede ver, excúsenme de nuevo, la formación de nubes muy frías, o sea, estos colores verdes, rojos, son nubes muy frías y que están emitiendo lluvias. Esto está postulado más o menos pues en 5 horas con respecto a nuestro sistema de tiempo. Estas lluvias llegan sobre el sector de Colombia, la costa pacífica, y miren que sobre el Brasil es prácticamente seco. Incluso el NOAA hizo una explicación sobre esto, que tiene el doctor con la parte de la radiación solar, y hay un fenómeno pues atmosférico que es re seco, que no deja casi caer lluvia en ese lado. Este es el huracán Jerry, y observemos cómo las corrientes de chorro polares, en este caso aquí en particular, mire cómo se mueven las corrientes de chorro, y esas corrientes de chorro están transportando todos esos gases y ese particulado por todo el planeta. Entonces es una situación bastante compleja. Observen aquí, por ejemplo, doctor, ¿cómo es que llama este huracán que está en este momento en California? Exactamente, sobre California, y si observa que está creciendo, observen que Lorena, muchas gracias, está aumentando mucho, mire que está creciendo, se está yendo todos por Baja California, hacia arriba, y mira la corriente de chorro cómo influye ahí. Y esta es María, que también, esta es una tormenta tropical que también tiende a intensificar en su tamaño. El asunto complejo con esto también es que, si bien es cierto el calentamiento global es un fenómeno antropogénico, también hay que tener en cuenta que el total de irradiancia total en superficie, y dependiendo del movimiento del planeta a lo largo de los 365 días, vamos a empezar a ver que de acá a diciembre, por la posición de la Tierra con respecto al Sol, esto se va a enfriar, o sea, va a haber zonas de frío y se va a formar el vórtice polar típico pues de frío que se forma en diciembre. Las zonas de acá, sobre la Florida y Carolina hasta Texas, si ustedes lo ven en la parte del GOE, de la plataforma que no puedo mostrar en este momento de temperatura, acá en el Windy, se ve como rojizo, incluso por aquí. Eso es debido a los incendios forestales de la actividad humana. Entonces, ven ustedes el juego del frío polar con respecto a esa actividad humana, y es un tema polémico porque generalmente se atribuye el calentamiento global a la actividad netamente humana, pero hay que tener en cuenta que la irradiancia solar juega también un papel crucial en el calentamiento con gases atmosféricos que elevan la temperatura. En ese sentido, en el 2020 eso va a ser crucial, vamos a darnos cuenta si predomina ese frío por sol o predomina ese calor por actividad humana.
Es tan amable el GOES del Face, si es tan amable. Pónmelo acá, ¿te acuerdas que para pasarlo a GOES 16? Le das acá y te pones en acá, geocolor CIR. Estos que estamos viendo acá son plataformas en tiempo real de, pues como decía el doctor, del GOES 16, donde podemos hacer observaciones en diferentes bandas de nuestro planeta. Este GOES 16 geocolor nos muestra la formación de nubes muy frías, todas estas nubes en la alta atmósfera, demasiado frías, donde se forman esos núcleos blancos densos, es donde caen lluvias fuertes y a veces se generan descargas eléctricas enormes. Como podemos observar, si eres tan amable, joven, me lo corres un poco hacia la izquierda. Observemos que desde el África, las corrientes de chorro polar, este es Jerry, este es el huracán Jerry, miremos que las corrientes de chorro están transmitiendo un color un blancuzco grisáceo, este color es polvo del Sahara, y observamos cómo las corrientes de chorros de la alta atmósfera con esos vientos transportan todo ese polvo por toda la atmósfera. Entonces, parte de esa corriente de chorro está llevando miren cómo el polvo del Sahara es arrastrado por esa corriente de chorro hacia el polo norte, y parte de ese polvo del Sahara en otra corriente de chorro está ingresando sobre nuestro continente. ¿Serías tan amable de subírmelo un poco más hacia arriba? Observen los incendios en tiempo real en el Amazonas y observen las nubes, la diferencia de las nubes. Estas nubes están, no sé, doctora, a una altura bastante alta sobre la atmósfera, y resulta que observen la corriente de chorro como influye acá. Las zonas, de hecho, por eso se observan a veces zonas de calor y zonas de frío, porque es que la influencia de las lluvias y esas nubes está influidas por esas corrientes de chorro. Aquí, por ejemplo, está haciendo calor, aquí es Argentina, Uruguay, por aquí está Paraguay, Bolivia, y miren acá sobre el Brasil los incendios en tiempo real. Y además de ello, se está viniendo desde el África a través de esa corriente de chorro, observen aquí cómo ingresa, que es la misma que está subiendo. Exacto. O sea, es un efecto óptico. Listo. Y hay también, donde dentro de esas corrientes de arenas y de chorros se está moviendo monóxido de carbono, y ese monóxido de carbono está moviéndose por toda esta zona. Entonces, observemos que en el África sí, en Latinoamérica hay buenos incendios, pero como vimos ahora en las plataformas del Windy de Estados Unidos, con respecto a China, es alarmante los incendios de estas personas que están ocasionando en esos lugares, y en los medios no sale nada de Estados Unidos, perdónenme la franqueza, ni nada de China. Y esto era pues como lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Henry. Yo creo que lo más importante, y los podemos compartir a través de los grupos, es que hay un montón de herramientas hoy en día ya donde todos podemos tener información de lo que está pasando en cualquier lugar del planeta desde el punto de vista atmosférico. Algunas en tiempo real, otras en tiempo casi real. Doctor, excúsame. Último videito cortico. Sí, este video lo tomó el NOAA, lo sacó ayer, y observen la tremenda mansa de polvo del Sahara que se está moviendo ahí sobre… Esa luego, como él nos mostró, en este momento, por cómo está la presión en la zona de Bermuda y demás, no llega a América, sino que se devuelve y afecta a Europa. En España también hay frecuentemente en esta época entrada y afectaciones de la calidad del aire por material del Sahara. Es muy común. A veces es directo y a veces simplemente da una vueltecita y llega a Portugal, España y demás, que también es interesante. Este es Jerry, este es el huracán Jerry, y observen cómo confluye el polvo del Sahara, pero en este momento, doctor, parece que fuera más como la corriente de chorro, la que estuviera como alando más pues el polvo del Sahara y todos esos contaminantes que hemos estado hablando hace un momento.
Eso era entonces lo que quería compartirles. Muchas gracias, Henry. Henry en Twitter, ¿usted quién es en Twitter? Pues Henry, pero ¿cómo es? En Twitter, ¿cuál es su Twitter? No, yo tengo Facebook. Ah, Facebook. En Facebook lo buscan, Henry, apellido. John Henry Osorio Orozco, y él comparte frecuentemente esta información en sus canales. Muchas gracias. Yo creo que sigo yo otra vez porque estuvieron de malas hoy. Entonces, no sigo yo ya, otra vez. Ah, bueno, no sigo yo. Todavía no. Puede descansar, tomarse un tintico. Sigue Olga. Bueno, gracias. Si alguno prepararé la información de esos canales, de esa información que podemos revisar a través de internet y se las mandaremos por WhatsApp y por correo electrónico. Dani, aquí interrumpo por Twitter, que es muy frecuente que nos pregunten esto: ¿cómo adquiero mi nubecita? ¿Cómo adquiero mi nubecita? Ah, bueno. Resulta que Ciudadanos Científicos es un proyecto que nació en el año 2015 y la forma en cómo entregamos las nubes no es que siempre estemos entregando nubes, sino que hacemos convocatorias. En el 2015 hicimos una, en el 2017 otra, y ya tenemos los 250 ciudadanos científicos. Ya ahorita nos hablarán de la fase 3 de ciudadanos científicos, si son nubecitas, si son, no sé, qué va a pasar. Ya ahorita Carlos nos contará. No sé si él nos contará si habrá más convocatorias. Bueno, quédense pendientes en Twitter de Ciata Medellín.